נפשי כמאה לאור עליון, לאור אין סוף. נפשי כמאה לאור עליון, לאור אין סוף. והנני מלא התנפלות לפני מלך עולמים, הפותח את ידו ומשביע לכל חי רצון. אז ביע נא רצוני, אז ביעני באור יקרתך ומלא צימוני לאורך. אז ביע נא רצוני, אז ביעני באור יקרתך ומלא צימוני לאורך. האר פניך וניוושע, האר פניך וניוושע. אז ביע נא רצוני, אז ביעני באור יקרתך ומלא צימוני לאורך. האר פניך וניוושע, האר פניך וניוושע. אז ביע נא רצוני, אז ביעני באור יקרתך ומלא צימוני לאורך. אז ביע נא רצוני, אז ביעני באור יקרתך ומלא צימוני לאורך. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra segunda parte de las sesiones del examen, de las presentaciones. Y antes de eso, como os decía, hemos estado escuchando esta melodía que acompaña unas palabras del Rav Kook, con las que expresa su deseo, su voluntad de sentirse saciado, pero no de cualquier cosa, sino lo que está pidiendo es estar saciado espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente, de tal forma que él dice, mi sed va a ser saciada. Así que vosotros habéis preparado vuestras presentaciones. Estamos sedientos de conocimiento, quienes nos sentamos en este otro lado. Queremos escucharos. Recuerdo que cada uno... Shalom a todos. Y quería contarles que como iba a ser la primera, le pedí ayuda a todos con una aplicación que se llama Mentimeter, y ahora voy a compartir con ustedes lo que es una nube de palabras, que es lo que se formó, digamos, con las personas que entraron. Mi parashá es la haftará de la parashá Terumá. Yo elegí esa parashá, como puse en el trabajo, sencillamente porque es la parashá que corresponde a mi fecha de nacimiento. Hay quienes dicen que la parashá de la fecha de nacimiento de las personas nos determinan o traen algún conocimiento especial para cada uno de nosotros. Y por eso, como
digamos, había tenido otra para allá presente y no pudo ser, dije, vamos a ir hacia allá. No es una para allá por ahí muy sofisticada, como otras. Esperen que la voy a poner en presentación para que se vea. ¿Están viendo todos? ¿Se puede ver? Esto es lo que son las palabras que ustedes pusieron en la encuesta de opinión que yo hice acerca de la sabiduría. Yo pregunté acerca de la sabiduría porque en el Haftará que me tocó a mí, que está en Melahim, ahora les digo exactamente, Melahim Aleph, es en el Perek 5, esperen que me encantó que yo lo preparé acá, lo tengo, bueno, en el Perek 5 y va del Pasuk 6 al 26, creo, ahora lo vamos a ver juntos igual. Hay varias cosas interesantes, aunque no sea de las más floridas, pero la que más llamó mi atención fue justamente cómo define al Melech Shlomo, al rey Shlomo, que se caracteriza, una de sus cualidades principales es la sabiduría. Por eso les pedí, y acá como ustedes van a ver, las palabras más grandes y más resaltadas quiere decir que ustedes repitieron esa palabra, la que más sobresale es conocimiento, y me gusta que también sale prudencia, y interesante que sale humildad, y mesura, ¿sí? Sensatez. Me encanta, no sé cómo hicieron para meter ideas con más de una palabra, como paz en el corazón o coherencia en el discurso y la acción. Y todo esto, como van a ver dentro de unos minutos, va a tener que ver con un pasuk que está justamente presente en el trabajo que yo redacté, que está exactamente en el pasuk 9 de esta parte, y ahora voy a ir a compartir con ustedes lo que yo escribí en el trabajo. A ver si lo logro compartir. Acá está. Bueno, como les decía, es Melahim, Perek 5, ¿se ve ahora? Sí. Ok, porque ahí va. Perek 5, miren que llego, que estaba separadito, Pasuk 6 al 26, y me voy a detener en cómo define en ese Pasuk el concepto de sabiduría. Acá estamos. Dice, está literalmente expresado en ese Pasuk, Vaiten Elohim Jochma Shlomo Utbunar Bemeod. Es interesante que habla de Jochma, que generalmente se traduce como sabiduría, pero le agrega Tbuná. Tbuná es una palabra que proviene del Lehavin, como está escrito acá, y que habla de entender, de comprender. Es decir, que no es... Les confieso que a mí la sola inteligencia siempre me genera como ruido, me genera escozor, y como lo pongo en otro lugar de mi trabajo, está lleno de gente inteligente que hace desastres, y lo pongo también, por ejemplo, Alemania fue un país de gente llena de gente intelectual y muy inteligente, y que cometió masacres. O sea que el solo hecho de que alguien sea inteligente, a mí, en lo personal, no me garantiza absolutamente nada. La inteligencia o la sabiduría tiene que tener, por fuerza mayor, hablo de mi criterio personal, otros aditamentos para poder ser una inteligencia benévola, porque puede ser o sea, no hay nada peor que la inteligencia usada para la crueldad. Esta es mi idea. Entonces, me importó que no solo es alguien inteligente al estilo de los Arba'a Banim, que están en la Agadá, en donde tiene la idea de memorizar o asociar conceptos, sino que Shlomo parecía tener también una inteligencia de tipo emocional, que se va a ver en distintas oportunidades. Probablemente Diego va a tener oportunidad de dar cuenta de esto, y hay un reforzamiento de esta idea cuando dice Berroja Blev. Roja Blev es como decir, como una amplitud de corazón. Es muy grande el concepto en hebreo que refuerza esto, encima diciendo Kahol al Sfatayam,
tan amplia es ese corazón, tan poderoso, que no se puede medir, es como la arena que está en la orilla, es una imagen tan poética y a la vez tan poderosa, que es como la arena que está en la costa del mar. Entonces, bueno, tomé lo que en algún momento hablamos con el Rab acá, que cuesta a veces entender que si bien en el corazón residen los pensamientos, realmente para mí, en este caso, estaba hablando de Ahabá, de cómo se derrama Ahabá. Y no sé cómo vengo de tiempo, Rab. Iris, Ahí, tienes ¿no? 2 segundos. Entonces lo voy a decir y me quedo con la Matseguet en el bolsillo. Hay una frase de los Jajamim que dice, mi hu jajam, yo hoy aspiré a ser un poquito más sabia cuando les pedí la opinión a ustedes, porque la frase dice, mi hu jajam alomed mikol adam. Es sabio el que aprende de su semejante, de todos sus semejantes. Entonces el Mentimeter, además de romper el hielo, porque era la primera que iba al cadalso, fue un intento de ser un poquito más sabia y de aprender de ustedes. Toda rabá. Bárbaro. Pasamos entonces a Diego, siguiendo el orden que teníamos establecido. Muy bien. Buenos días a todos, buenos días a todas. Bien, la haftará que elegí yo corresponde a Parashat Miketz. Parashat Miketz se corresponde con la haftará del Sefer Melahim 1, del libro de Melahim, y va desde el capítulo 3, pasuk número 15, hasta el capítulo 4, pasuk número 1. Lo que vamos a encontrar en esta haftará es el juicio de Salomón, conocido también como Mishpat Shlomo, que es una de las historias del rey Salomón más conocidas por todos nosotros. Acá les muestro cómo está, esta es la porción de lectura que tenemos, y la idea que para que ustedes también tengan una visión de cómo está construida la historia en este caso. Mi primer acercamiento a Mishpat Shlomo fue justamente cuando yo tenía 8 o 9 años, y fue en ese momento que conocí esta primera historia del Tanaj en mi vida, y fue representada por los padres del colegio donde yo iba, del Shule, y esto fue lo primero que yo aprendí sobre Tanaj, que tenía que ver con la historia del rey Salomón, y la historia en la cual 2 mujeres se presentan frente a él en una disputa por un niño. Ellas discutían a ver a quién le pertenecía el niño. Y en esta disputa, justamente, el rey Shlomo es donde toma una decisión. En lo que tiene que ver con la coincidencia de la Parashá y la Haftará, acá ustedes pueden ver en la primera palabra que dice Vayaketz Shlomo, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con el comienzo esto es la Haftará, lo que tiene que ver con el comienzo de la Parashá, ¿sí? Vayamiketz, ¿sí? Paró, o sea que acá es la coincidencia literaria, las palabras no son lo mismo, pero suenan parecido. Pero en lo que tiene que ver con el contenido, en lo que tiene que ver con el rey Shlomo, acá justamente él se despierta luego de su sueño, y Dios lo que le ofrece es absolutamente de todo, y él lo único que pide justamente, a partir de lo que justamente Iris comentó hace unos minutos, él pide sabiduría. Y Dios le ofrece, le concede sabiduría, y además de sabiduría también le concede absolutamente todo lo demás que le había ofrecido. Pero lo premia por haber elegido solamente la sabiduría. En el caso por la coincidencia de Haftará y Parashá, también sucede un sueño. El Paró tiene un sueño, y a partir de eso es que Yosef se convierte en el personaje que se convierte luego en la historia de Mitzrayim, en la historia de Egipto, ya que él interpreta los sueños del faraón. Curiosamente también, esta Parashá y Haftará es raro porque conocemos que esta historia es muy famosa, pero esta historia se lee muy pocas veces. Esta Haftará es muy coincidente siempre por el tiempo de lectura, por cómo está distribuida nuestra lectura de la Torá, es casi siempre coincidente con Hanukkah. Entonces esta Haftará, aunque nosotros conocemos toda la historia, se lee muy pocas veces, casi en un periodo de 20 años, que es más o menos 19 años en realidad, que es el tiempo en el cual se maneja el ciclo de lo que son, el ciclo del Luaj, para poder armar lo que tiene que ver nuestro Luaj, en lo que tiene que ver con el ciclo, con la vuelta.
se lee 3 o 4 veces como máximo en un ciclo de 19 años. Este año justamente es coincidente, por cómo cae, por la cantidad de días y por el Shabbat que coincide después de Hanukkah justamente, que aparece para Parashat Miketz. Eso también es muy interesante para tener en cuenta. ¿Qué es lo que a mí me llamó la atención puntualmente de esta Haftará? Primero, como les digo, comienza con el final de la historia que Shlomo qué es lo que pide y qué es lo que pasa, ¿no? A partir de ahí, Shlomo lo que tiene es que luego de que recibe ese sueño, que a partir de ese sueño recibe su sabiduría, celebra haciendo un corbán y juntándose a comer con todos sus sirvientes, y en ese momento llegan estas dos mujeres. Estas dos mujeres que llegan, me olvidé de avanzar, usé una pequeña porción del Talmud donde dice justamente que Rav Hizda en el Talmud Bavli en Brajot dice: un sueño no interpretado es como una carta no leída, que definitivamente tenemos que hacerle caso a nuestros sueños y escuchar e interpretar lo que soñamos. La palabra que más me molesta, como una placa roja casi de crónica, es la palabra zonot, ¿sí? Porque esta historia en la cual aparecen las mujeres, yo me pregunté por qué tenían en la historia tenían que identificar a las mujeres como algo y las identifican como prostitutas. Olvidé poner la traducción acá, pero con zonot ya me sonaba bastante fuerte. Yendo a las fuentes clásicas, ¿sí? Midrash Shirashim Rabbah ampliamente describe todo lo que tiene que ver con el Shlomo y usa una cantidad de renglones enormes y solamente usa 2 renglones para poder describir a estas mujeres. Y estas mujeres donde dice que son espíritus o que son Yevamot, que tiene que ver con esto de la ley del levirato, ¿sí? Y si no, que eran realmente prostitutas. A partir de ahí lo que hice, ¿por qué identifican siempre a la mujer como algo? La tienen que degradar. Y me enojé con las fuentes clásicas, ya cierro, me queda por lo visto apenas un instante. Me comuniqué con las rabinas de nuestro movimiento y, para mi sorpresa, algunas también tienen una visión clásica del asunto y otras tienen una visión un poco más feminista, y yo me sumo a esta idea más feminista de la lectura, que por qué él es un genio y ellas son unas prostitutas. Entonces, esto es porque amenaza la ideología patriarcal original, ya que de la manera en que está escrita nuestra historia. Y mi análisis final, podría seguir hablando, porque tendría un par de cosas más para decir, que les propongo el desafío de que encontremos en nosotros la sabiduría divina para adquirir nuevas miradas sobre los textos, derribando prejuicios, estereotipos e ideas absolutas, y permitir a la energía que cada uno tenemos, tanto femenina como masculina, que se exprese con libertad y lograr una narrativa más crítica, igualitaria y acorde a nuestros tiempos. Muchísimas gracias, Diego. Y ahora sí llegó el turno de Brian. Yo elegí la Haftará de la Parashá de Noach, que corresponde al profeta Yeshayahu en el capítulo 54, en el primer versículo, hasta el capítulo 55, en el versículo 5. En parte mi elección viene porque Noach fue la Parashá de mi Bar Mitzvah, y no como que uno le toma un cierto cariño. En mi caso fue mi primer acercamiento a la Torá y un poco también al Tanaj en la Haftará, pero la Haftará no la había podido leer en su momento o interesarme como me gustó hacerlo ahora, así que la elegí como para hacer un cierre a Shabbat Noach y tener todo bastante armado. Para ponernos un poco en el contexto de la Haftará, tenemos que saber que Yeshayahu, el libro de Yeshayahu, hay quienes definen que lo escribieron 3 personas distintas por los contextos en los que se escriben. Los primeros capítulos fueron atribuidos al verdadero, llamarlo así, Yeshayahu. Los capítulos que me corresponden en mi caso, en el caso de esta Haftará, no los escribió justamente Yeshayahu, sino que lo escribe alguien anónimo, y hay quienes lo llaman directamente el segundo Yeshayahu, de forma totalmente simple, ¿no? El nombre más fácil que se le podía dar, debido a que no sabemos quién es, y hay que saber que estamos entrando en el contexto de la expulsión a Babilonia, ¿no? Entonces, todo este proceso de esta Haftará
va a tener que ver con esa tristeza que tenía el pueblo de haber sido arrancada de su centro, que era Jerusalén, pero también todo lo que conlleva a que todas sus teorías, toda su vida, toda su rutina, no me salía la palabra, tenga que cambiar brutalmente porque todo lo que hacían anteriormente no lo podían hacer más. Así que el profeta nos cuenta un poco acerca de todo ese problema, haciendo una relación, ¿no? Se nota que estaban muy sufridos con el tema de Jerusalén, entonces toda la Haftará se basa en comparar a una mujer estéril con la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y cómo había, o sea, haciendo el opuesto contrario, ¿no? Como Jerusalén había estado floreciente y ahora se encontraba sin sus hijos, y cómo en un futuro, dice el profeta, iba a estar con sus hijos. Gracias a Dios nosotros sabemos que hoy podemos ver a Jerusalén nuevamente florecida, y empieza a hacer ese análisis entre la mujer que sufría, no tiene que ver con Noah, pero sí tiene que ver con la para allá esta semana, ¿no? También del sufrimiento de una mujer estéril, y cómo empieza cómo se da todo el proceso y él pensando a futuro. Hay que entender mucho a este profeta que dentro de su situación tan mala en la que vivía, siempre en las Haftarot que vienen del capítulo 40, que son las de consuelo, siempre trata de sacar algo positivo de toda una situación que era realmente muy crítica. Entonces hace una referencia acerca de cómo en algún momento, en el momento de la llegada del Mashiach o de un momento de bonanza, van a retornar sus hijos a Jerusalén. Hay más adelante también habla acerca, y ahí ya me voy a meter un poco con el tema de la relación con la parashá, hay un pasuk que me gustó mucho que dice justamente que oculta a Dios el rostro por un instante, ¿no? Haciendo referencia a que el profeta en un momento se queja de por qué nos tuvimos que exiliar, ¿acaso no somos el pueblo de Dios y Dios no nos puede cuidar? ¿Por qué tuvimos que salir de nuestro centro? Y también hay quienes dicen que esa expulsión a Babilonia fue porque el pueblo necesitaba recomenzar en cierta forma, como, y la Haftará también lo dice, sucede con las aguas de Noah, ¿no? Que Dios necesita largar ese diluvio para que el pueblo cambie y vuelva a comenzar realmente. Y así dice también en otro pasuk, dice, como las aguas de Noah, esto es para mí, así como he jurado que no pasarán más las aguas de Noah, así también juro que no me voy a enojar más contigo ni reprenderte. Como les decía antes, ya voy terminando, esta Haftará marca una bisagra realmente muy importante entre la vida, por decirlo de manera, de antes y después, porque analiza lo mismo que pasa con Noah, de que el agua de Noah, y en este caso la expulsión, fueron momentos de un cierto enojo de Dios, una necesidad de que el pueblo vuelva a resurgir, y Dios se compromete, hace un pacto, por decirlo de una manera, para que eso no vuelva a pasar, que no se va a volver a enojar, ni va a volver a mandar un diluvio, sino que estas son cosas para que el pueblo pueda entender, en cierta forma, la fuerza de Dios y no volver a portarse mal, aunque suene medio infantil, de vuelta, y hacer ese pacto. Para terminar, un segundo más, hay una frase que me gustó mucho de la Haftará que Dios le hace dentro de la promesa, le dice al pueblo que todos nuestros hijos van a ser estudiosos. Y que si bien se refiere al conocimiento de Dios y a la palabra de la Torá, en cierta forma, yo creo que cuando nosotros podemos ser, en cierta forma, sabios y estudiosos de nuestra vida, ¿no? Saber que muchas veces nos encontramos como en pequeños exilios, que nos queremos escapar de todo, y hay momentos donde no podemos salir nunca. Esta Haftará nos enseña que en esos momentos donde estamos realmente inmersos en muchos problemas, podemos saber que lo mejor es volver a la tefilá, volver al estudio, y de esa forma encontrar una salida. Gracias. Muchísimas gracias, Brian. Continuamos adelante y la siguiente en exponer es Corina. Me sumo
en todos los casos a los aplausos. Así que Corina, por favor, es tu turno. Decidí hacer una presentación del trabajo utilizando como recurso el arte, compartiendo obras de diversos artistas dedicadas a los dos grandes profetas que protagonizan los textos que voy a exponer. Así que para eso no es idolatría esto, esto no es idolatría, es solamente disfrutar de un poco de arte. De idolatría trata el trabajo, para eso lo que quiero pedirles a todos, o sugerirles al que quiera, al que prefiera, que vieron que cuando compartimos pantalla arriba tienen un guioncito que es el que hace que se minimice toda la vista de Zoom, para que puedan ver las obras, si tienen ganas, las obras de arte. Si tocan ahí, tienen la posibilidad que en la pantalla completa que estoy mostrando se puedan ver las obras y no les tapen las camaritas de nosotros. ¿Dale? Bueno, yo los voy a minimizar ahora para poder ir viendo. Bueno, voy a cerrar entonces esto. Me copié del rap con lo de bienvenidos. Bueno, ¿todos ven? Sí, perfecto. Les presento al profeta Eliyahu de la ciudad de Tishbe, en Galad, protagonista de los acontecimientos de Haftarat Kitizá. Los sucesos se sitúan en Shombrón, alrededor del año 860 antes de la era común, durante el reinado de Ahab, hijo de Omri. Los reinados ombridas lograron gran prosperidad al mezclar dos culturas, la israelí y la cananí. Así Ahab se casó con Isabel, princesa fenicia, hija del rey de Sidón, que rendía culto al Baal, y mandó construir en Samaria un templo en su honor, creando un sincretismo de creencias en el pueblo de Israel. En palabras de François Castel, Elías protagonizará en el Monte Carmel un evento mágico en el que por medio del fuego logrará vencer en el terreno religioso y acabar con los profetas paganos del Baal por la espada. Eliyahu, que es manda a Ahab a reunir al pueblo en Ara Carmel junto a 450 profetas del Baal, quien a pesar de su soberbia e idolatría, hablo de Ahab, responde de inmediato. Allí, en un escenario grandilocuente, reprenderá a Am Israel por temer a Dios, pero adorar al Baal. Ad matai atem poshim al shtei a seifim. ¿Hasta cuándo van a saltar entre dos ramas? Decídanse. Quiero hacer hincapié en la palabra poshim. A mí todo, no sé a ustedes, pero todos los relatos de Moshe, aunque no sean exactamente el éxodo en sí mismo, siempre me llevan a Pesaj. Y poshim, si se fijan en la palabra, también tiene Pesaj incluido, que es esto de saltar, ¿no? Saltar. ¿Hasta cuándo van a saltar entre dos ramas? Decídanse. Y demostrará entre burlas y acciones desmesuradas, creando dos altares de piedra paralelos a cada dios, que Baal no responderá porque no existe. Pero Adonai sí, y se manifestará en forma de teofanía por medio del fuego. Podemos observar, al leer la Haftará, que Eliyahu es el centro de todas sus nebuot. En lugar de traer la palabra de Dios, da la impresión que la produce por decisión propia. Según Abarbanel, Eliyahu hizo por su cuenta 3 cosas que Adonai no le pidió. La promesa de que no caería rocío ni lluvia en el Perec anterior, revivió al hijo de la viuda, también en el Perec anterior, y lo que hizo en el Carmel al hacer descender al fuego del cielo. Por esa razón no tuvo más nebuot. Del mismo modo, en Parashat Kitizá, donde suceden muchos eventos como censo, detalles sobre el Mishkan, reglas de Shabbat, la entrega de las Lujot y el suceso del becerro, cuando Moshe Rabbeinu desciende del monte al que asciende Eliyahu, Moshe desciende del monte y encuentra a Israel frente a otro altar para el Egel Saab, becerro de oro. En ambos relatos, piedra, montes, fuego y agua son protagonistas, al igual que 2 grandes profetas lejos y un pueblo lejos de Dios. La piedra, Eben, tantas veces expresada en la Torá como símbolo divino, Sur Israel, sólida, perpetua, irrompible, y también presente en las Lujot, Eben, recibidas por Moshe en Ar Sinai, cuyo Yoresh también
nos recuerda la palabra construir, libnot, y presentes en el ar, la piedra, la montaña, majestuosa, imperturbable, inspiradora, que conecta el cielo con la tierra, donde ambos profetas tendrán sus más místicas vivencias, rodeados de luz. Moshe descenderá con Keren Orpanav, con luz en su rostro iluminado, y Eliyahu traerá la luz o el fuego en el Carmel y dejará el mundo en una carroza de fuego. Ambos líderes se presentan valientes, compasivos pero determinados, que se enfrentan a reyes poderosos, como Paró y Ahab, motivan al pueblo y son arte y parte en la situación que anuncian y rezan invocando a nuestros patriarcas. Como diría Rab Yeramiel Barilka, ambos exceden en sus poderes y son intolerantes ante las desviaciones del pueblo. Frente a la actitud pendular del pueblo, esta actitud post-him, como decía antes, intentan demostrar que Adonai es el camino. Ambos líderes traspasan sus cargos a sus discípulos, Yoshua y Elisha, y no logran finalizar sus misiones, y ambos mueren fuera de Israel en un lugar incierto. Así como Eliyahu viene a anunciar la sequía, la llegada del agua y el fin de la vida de Ahab y sus transgresiones, cada despedida de Shabbat y cada Pesaj recordamos que volverá para unir a los dispersos y anunciarnos el fin del hambre, la guerra y el retorno de los corazones de los padres a los niños y de los niños a sus padres. Para terminar, me gustaría hacerme eco de los comentarios de la erudita Nehama Leibovitz sobre ambos relatos. Los israelitas vieron descender el fuego del cielo en respuesta a la oración del profeta y proclamaron fervientemente Adonai Ua Elohim, el Señor es Dios, declaración que el pueblo judío hace en el momento más solemne del año al finalizar Yom Kippur. Pero estos mismos hombres repudiaron su mensaje al día siguiente, persiguieron a los verdaderos profetas, destrozaron sus altares y volvieron a su antigua práctica idolátrica. Eliyahu, hasta ayer el vencedor, se ve obligado a huir al monte Sinai para salvar su vida. Los milagros, por más que asombren o estremezcan al hombre, no pueden cambiar su naturaleza. Solo pueden sacudirla momentáneamente y sacar al hombre pasajeramente de sus concepciones diarias, pero no pueden efectuar una transformación permanente. Personalmente, creo que la idolatría puede ser entendida de muchas formas, y sin duda nuestra creencia en Dios y nuestras transgresiones se ponen a prueba día a día y requieren de nuestra propia transformación. Pero existe un único día donde juntos repetimos, al igual que dijo Eliyahu, Kol de Mama Daka, Hatanu Lefaneja, porque ciertamente erramos. Entonces concluimos ese día sagrado, igual que Eliyahu, afirmando y confirmando juntos, Adonai Ua Elohim. Y continuamos, gracias Corina, continuamos con Gaby. Bueno, voy a hablar acerca del Haftará de Lech Lejá, que se encuentra en Yeshayahu, capítulo 40, versículo 27, se extiende hasta el capítulo 41, versículo 16. Voy a hacer un comentario acerca de la parashá, Lech Lejá, que quiere decir ve por ti mismo, para ti, hacia ti, que se encuentra en Bereshit capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 17, versículo 27. En esta parashá, Adonai le dice a Abraham que salga de su tierra natal, que era Ur-de-Traré, pero no especifica exactamente el destino, y asignaré esta tierra a tu descendencia. Este no solo es un viaje geográfico, sino que es un viaje interior, es un viaje a través de la fe. Hay comentaristas de la Torá del siglo XIII que dicen que no se especifica el destino al cual iba a ir Abraham, porque aparentemente Abraham ya había ido a ese lugar. Y además no era lo importante el lugar, sino para qué se iba, con qué fin se iba. Después, la parashá menciona que hubo hambre en Canaán, que Abraham fue a Egipto, que cuando estaba entrando en Egipto le dice a Sarai, debido a su belleza, que diga que es su hermana para, digamos, salvar su vida, ¿no es cierto? El faraón la toma como esposa, no conociendo la real situación, y entonces Adonai le envía plagas. Obviamente el faraón después recrimina a Abraham, lo despide y vuelven a Canaán. Después hace referencia a la parashá, a la disputa entre los pastores de Abraham y Lot. Lot queda en Canaán cuando se separa de Lot, y Lot elige las llanuras del Jordán.
Se menciona la guerra de los 5 reyes, se menciona que Abraham trae a salvo a Lot, que Agar le da a Abraham a Ismael como hijo, le dice a Adonai a Abraham que será padre de multitud de naciones. A mí me gustó que cambia el nombre de Abraham por Abraham y de Sarai por Sará, para prepararlos para su futura función, que sería ser padre de naciones. Recordemos que Abraham era muy añoso y Sarai era estéril. Y aquí Adonai establece el pacto de la circuncisión. Por lo tanto, acá tenemos los 2 primeros rituales del ciclo de vida judío que se mantienen hasta hoy en día, que son el Simchat Bat y el pacto de la circuncisión. La relación entre la Parashá y la Haftará es que hacen alusión a Abraham a la batalla de los reyes, en la que lo abre, y que remarca la fe que moviliza a Abraham a atravesar todas las pruebas de su vida, que son 10, después las voy a enumerar. Acá está en la Haftará, en Yeshayahu 41, versículos 2 y 3, a donde se hace mención a Abraham Avinu, quien ha despertado a un vencedor desde el este, lo convocó a su servicio, lo entregó a las naciones, pisoteó soberanos. Esta es la mención a Abraham Avinu en la Haftará. En Bereshit, el Lez Lejá, se habla todo el tiempo de Abraham, pero acá en este capítulo 14, del versículo 14 al 16, se encuentra la guerra de los reyes y cuando Abraham va y rescata a Lot y lo trae sano y salvo. Aquí enumero las pruebas de Abraham, que según Pirkei de Rabbi Eliezer son 10, y empieza desde que Nimrod intenta asesinar a Abraham y termina con la Quedad. Después cuando yo les mande el material, la van a tener todas. Bueno, la Haftará de Lez Lejá se encuentra en el libro de Isaías, pero según la crítica bíblica se encuentra dentro de la parte del segundo Isaías, que sería realmente un autor anónimo, y estos capítulos son del 40 al 55. Es una Haftará de consuelo, si bien no está dentro del listado de Haftarot de consuelo que se lee luego del Tisha B'Av, que son 7, pero como el mensaje es de esperanza para los exiliados. Algunos dicen que es de esperanza para los exiliados y otros dicen que es para la gente que permaneció en Yehudá. Y Abraham Avinu a Ivri es que el que pasó de ser idólatra a siervo de Adonai. Para mí este es un mensaje de fe y esperanza, más allá de las situaciones en que nos encontremos, ya sea personales o los judíos que estamos en la diáspora, que la fe es un proceso constructivo e individual, y a mí lo que me interesa rescatar es dónde surge la fe de Abraham. Porque en Génesis 12:1 dice, vete de la casa de tu padre, quizás sea por el poder patriarcal de la época, pero otra interpretación es que Adonai le ordena que se vaya de la casa de enseñanza politeísta. Y no dice de la casa de tu madre. Quizás la mamá de Abraham, que en la Torá no es mencionada, es la que realmente tenía la creencia monoteísta y después Abraham tuvo la misma creencia, o ella, digamos, adhirió a las creencias de Abraham. En realidad a mí me interesó este tema porque me doy cuenta que esto figura en Talmud Baba Batra 91a, que dice el nombre de la mamá de Abraham, que es Amatlai Bat Carnevó. Y me interesa porque hay muchas mujeres anónimas, ya voy cerrando, que son pilares fundamentales en la vida de otras personas, y lo que yo espero como mujer es que se nos dé la misma oportunidad, ya sea en el culto, ya sea en el trabajo, nuestra vida diaria, tanto a mujeres u hombres, o lo que decidamos ser, porque es mucho más amplio ahora que mujer y hombre simplemente, y que tengamos una vida con oportunidad con iguales oportunidades para todos. Esta es la bibliografía y esto estaban las referencias. Listo, ya está. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Y pasamos a nuestro siguiente expositor, que es Nico. Bueno, yo elegí Haftarat Azinu. Elegí la parashá que junto con la Haftará leía por las tradiciones Ashkenazí y otras. Esta Haftará está en Shmuel Bet, capítulo 22. Es la anteúltima parashá del año y ubica a Moshe describiendo a Hashem como un Dios justo, recto y fiel, que sacó del desierto a Israel, etc. Pero los reprocha por sus transgresiones como glotonería, idolatría, etc. Dice que Hashem esconderá su cara, y en este momento es el famoso momento donde Hashem le pide que ascienda al monte Nebo, y bueno, ahí termina muriendo y no llega a entrar a la tierra de Israel, pero la ve. Esto sería la parashá, ¿no? Y entonces en la Haftará
Hay Perdón que interrumpa, también, Nico, ¿puedes acercar un poquito más el micrófono? Pues se te escucha un perdón, poquitito, ¿se se me te escucha escucha muy mejor? saturado. Sí, ahora sí. Bien, bueno, me quedo así. Entonces, esa fue la parashá, básicamente, y en la Haftará en Shmuel Bet tenemos una relación con esta Haftará porque también tenemos una canción. Lo primero era una canción de Moshe y en esta Haftará tenemos una canción del rey David. Vemos también que en ambos casos son canciones de alabanza a Dios, entre otras cosas, y están agradeciendo por pasar por ciertas situaciones difíciles en sus travesías, Moshe por ahí, por la rebelión de Korah, incidente de los Meraglim, etcétera, etcétera, y el rey David por el intento de asesinato de parte de Shaul, ¿no? Entonces tienen esto en común la Parashá y la Haftará. Y yo en lo que decidí concentrarme es en el antropomorfismo, porque como sabemos, bueno, el rey David compuso Teilim. De hecho, esta Haftará aparece casi idéntica como un Salmo 18, y en esta Haftará hay un montón de recursos literarios para referirse a Shem, como mi roca, mi peñasco, mi escudo, que en sus narinas entra humo, doble el cielo, baja, devora fuego, es un refugio, una fortaleza, etc. Entonces nos preguntamos si este lenguaje es apropiado para describir a Dios, si realmente se trata de todas esas cosas o no es tan así. Bueno, yo traigo comentarios de Abarbanel, Metzuat David, Rashi, etc. Y por ejemplo, acá en Radak dice que Alá Eshen es una mashal. Entonces, como los otros comentaristas también hablan, de que en todos estos casos se trata de una metáfora. Entonces, yo después paso a hablar de las tesis contra el antropomorfismo divino, trayendo a Rambam, al Midrash Sifre, etcétera, donde se habla mucho de que la Torah usa el lenguaje del hombre y, para que el hombre entienda, y traigo Shemot 33 que dice, nadie puede verme a la cara y vivir. Entonces, después traigo un piut que se lee en Yom Kippur, que es Kianu Ameja, donde nos referimos a Hashem como Eloheinu, Avinu, Adoneinu, Halkeinu, Goreleinu, Roeinu, etc. Y son todos nombres también, de alguna forma literarios, porque Dios no es ninguna de estas cosas, o a la vez es todas ellas, que si bien no hablan propiamente de Hashem, por ahí hablan de nuestra relación que tenemos con Hashem en sus distintos aspectos. Y traigo una cita del Rav Kook que dice, todos los nombres y títulos de Dios revelan solo una pequeña y tenue chispa de la luz escondida que el alma añora y a la que llama. Bueno, y esa fue básicamente mi trabajo, donde al final hago un llamado a que sigamos describiéndolo a Hashem de formas literariamente fructíferas y armoniosas, que den cuenta de las experiencias que tenemos con él cada día. Y traigo una cita de Shmuel Bet, dice, porque yo te aclamo entre las naciones y canto himnos a tu nombre. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Nico, Kol HaKavod. Y Achroná Javivá, nos queda Laura, así que por favor, Laura, es tu momento para comenzar a compartir. Yo elegí la Haftará Behatlot Ha, que es la correspondiente a la Parashá Behatlot Ha, que también es leída en Shabbat Hanukkah. Es del libro del profeta Zeharia, desde el Perek 2, Pasuk 14, hasta el Perek 4, Pasuk 7. Zeharia es un profeta hijo del exilio babilónico que vuelve a Jerusalén con la profecía del restablecimiento del gran templo de Jerusalén. Se le presentan una serie de visiones en las que Dios promete proteger a su elegida Jerusalén y a su pueblo. Hay varios elementos destacables que son mencionados en esta Haftará. Comienza la Haftará con el llamado a la hija de Sión, donde el primer pasuk dice, canta llena de gozo, oh hija de Sión, pues mira que yo vengo para quedarme contigo, te lo dice Adonai. Aquí está la promesa de Dios de que volverá a elegir a Jerusalén y que le cuidará de sus enemigos. El segundo elemento destacable es el Satán,
que aparece en la cuarta visión de Zecharia frente al sumo sacerdote Yoshua, acusándolo. Recordemos que la imagen de Satán tiene que ver con una imagen de acusación, de desviar. Dios le dice al sumo sacerdote que lo perdona, le cambia las ropas sucias y rotas por limpias y nuevas, y le dice que se mantendrá junto a él siempre y cuando le sea fiel. Y el último elemento destacable que aparece en la quinta visión de Zecharia es la menorá, que es descrita de oro macizo con 7 brazos y 2 ramas de olivos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y el ángel que acompañaba a Zecharia le explica que esa menorá, que esos 7 brazos, son los 7 ojos de Dios que observan la tierra entera. Con esto quiero introducir la historia del milagro de Hanukkah, que recuerdo que la primera vez que la aprendí fue por un capítulo de los Rugrats, y por eso uso estas imágenes para ilustrarlo un poco. Aparece el rey Antíoco, que era un rey griego, en Jerusalén para imponer su cultura, sus escritos, sus dioses, acá estarían los dioses, el libro de Platón, la ropa de los griegos, y prohíbe toda expresión de judaísmo, censurándola, prohibiendo el culto. Entonces, Judá el Macabeo, hijo de Matitiau, lidera la que sería la exitosa batalla contra los griegos para retomar el segundo templo de Jerusalén. Allí van a encontrar la menorá apagada y destruida, la volverían a armar con un metal menos noble, ya no era de oro macizo, y a pesar de que solo tenían una pequeña porción de aceite que duraría para un día, decidieron prenderla. Y el milagro de Hanukkah, tan icónico, es que duró durante 8 días, lo cual fue el tiempo suficiente para crear más aceite y que no tuviese que volver a apagarse. Los elementos destacables de la historia relacionados con la Haftará. Aparece un Satán, que sería la imposición del helenismo, aún con la obligación de llevar su cultura y la prohibición del culto judío, uno puede elegir. El Satán incitaba a alejarse del camino de la Torá. Sin embargo, siguieron confiando en la palabra de Dios y lucharon por ella. El segundo elemento, que era de la promesa de Dios de cuidar a Jerusalén, aquí Dios parecía haber abandonado a los judíos, dejando a los griegos tomar control de Jerusalén. Pero al presentar este acto de lealtad al pacto, Dios estuvo de su lado y les devolvió el templo. La Haftará concluye con esta frase que dice: no cuentan el valor ni la fuerza, sino solo mi espíritu. Le dice Dios a Zecharia en una de sus visiones. No importase que fuesen menos y más débiles, importase que fuesen fieles. Y finalmente la menorá, que es simbólica del relato. Aquí quiero traer 2 citas, una de Salmos, que dice: el Señor es mi luz y me ayuda, ¿a quién debo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿a quién debería temer? Y esto de Shmot 19:15, si en verdad aceptas mi mandato y guardas mi pacto que hice con los patriarcas, serás mi tesoro escogido de entre todas las naciones, porque toda la tierra es mía, pero yo solo a ti te he elegido como luz para las naciones. Esto lo voy a saltear porque me estoy con poco tiempo. Quiero traer unas preguntas en relación a esto. Yo sé que ustedes en realidad tienen que anotar preguntas, pero yo quiero que para que lo pensemos entre todos, a partir de los 3 elementos que se destacaron. ¿Pueden identificar satanes en sus vidas? ¿Vienen de afuera, como le pasó a los macabeos, o vienen de adentro? ¿Confían en Dios, aún dudando de su presencia, como los macabeos podían haber dudado de Dios, siendo que estaban los griegos tomando su templo? ¿Y qué luces los guían en el día a día? Puesto que la menorá tiene 7 brazos, 7 luces, como hay 7 días de la semana, una luz que ilumine cada día de nuestra semana. Y bueno, quiero concluir, si se me permite, sé que ya estoy a los 5 segundos, con este fragmento de la canción típica de Hanukkah. Mahutzu Yeshuati Lechana Eleshabeya
תיקון בית תפילתי, ושם תודה נזבח, לעת החית מטבח, מצחם נבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. Con acabó, Laura, muchísimas gracias. Me sumo a los aplausos, a los corazones. Y ha sido un cierre, sin duda, con muchísima intensidad. Así que de verdad, gracias por cerrarlo compartiendo con nosotros tu voz. Y vamos a comenzar la evaluación como hicimos el otro día. Primero yo voy a hacer un repaso a todos y después todos los que no expusieron van a hacer una evaluación global de todas vuestras intervenciones. Así que vamos allá, si me permitís. Y comenzamos. Bueno, en primer lugar, esto va a ser por orden de participación, así que voy a comenzar con Iris. Y mira, Iris, trajiste una haftará, o una haftará vinculada a una parashá, que es parashá terumá. En terumá, o el concepto de terumá, es no solamente donar, sino también dar. Tiene esos dos componentes, porque la acción del donar Es rara. conlleva el darle al otro con generosidad, pero la acción de dar conlleva también la acción de desprenderse de algo. Y tú sublimemente has combinado en tu presentación ambos aspectos. ¿Por qué? Porque por una parte has buscado el vínculo personal con este texto, pero también has ayudado a que cada una de las personas, antes de entrar a tu presentación, a tu clase, pudiese buscar su vínculo sin saberlo con la enseñanza que ibas a impartir. Y yo creo que eso es algo que hay que elogiar y hay que animar a hacer todo el tiempo. Porque lo que has conseguido es que todo el mundo diese algo sin saber cuál era la intención y al final lo has convertido en una donación. Todo el mundo le ha donado a los demás algo. Este es un ejercicio inteligentemente preparado y de verdad te felicito por ello. No solamente nos has hablado de la sabiduría, sino que además creo que has hecho gala de esta sabiduría durante todo el curso y también en tu presentación. Y esa sabiduría también acompañada, como decía hace un momento, de solidaridad, del compartir, el dar, el donar. Y no solamente de solidaridad, sino también mencionabas el concepto tvuná. La tvuná tiene que ver con la comprensión. Y no solamente la comprensión del texto, sino más allá. Tvuná y avaná. También el comprender al otro. Cuando pedimos que nos sea dada tvuná, precisamente lo que estamos haciendo es eso. La sabiduría, uno de sus más importantes componentes, es posiblemente la tvuná, el tener la lucidez para ver al otro, para comprenderlo y dirigirnos a él o a ella de esa forma como lo haces tú siempre en las clases, compartiendo y siendo consciente. Jochmat Alev, la sabiduría del corazón. No es suficiente, como decías, con la sabiduría intelectual, sino que también es necesaria la sabiduría de los riñones. Y cuando se combinan Sehel, Uklayot, se encuentran en el centro, en el pensamiento, en el corazón. Y esa es la sabiduría del corazón de la que tú haces gala todo el tiempo. Así que muchísimas gracias por tu enseñanza. Por supuesto, tu presentación
tiene una nota de 100 y te Gracias. felicitamos. Gracias. Gracias a Hola. ti. Hola. Total. Diego querido, ¿cuántas cosas te podemos decir? Un montón. Pero yo quiero empezar agradeciéndote primero por el Darkei Noam, por el camino tan placentero por el que nos has conducido en tu presentación, con mucho afecto, como no sé cuántos de aquí conocen la tarea del pastoreo, han visto a un pastor llevar a su ganado, pero si bien le vemos silbando y gritando, el amor del pastor hacia sus ovejas es inmenso, y Diego nos ha sabido conducir de esta forma, con mucho afecto, con mucho cariño a lo largo de tu presentación, pero también nos has acompañado de esta misma manera a lo largo del curso, y por eso yo también te quiero agradecer. Ahora, has elegido para tu presentación precisamente un capítulo difícil, dificilísimo. Y como bien decías, lo leemos tan pocas veces, pero es cierto, en la escuela aún así se estudia Mishpat Shlomo, porque el concepto de justicia es un concepto fundamental. Ahora, este concepto de tzedek, que nos acompaña no solamente como tal, sino también en su fórmula de la tzedakah, es complejo y es profundo, porque la justicia puede llegar a doler. La justicia puede llegar a ser incómoda incluso. Creo que no hace falta dar ejemplos, todos lo vemos en el día a día, pero tú has sabido combinar estas dos complejidades y traer esa idea. Y decir, bueno, siendo niño, fue lo primero que me fue enseñado. Y te ha ido acompañando, seguro, en la reflexión para poder compartir con nosotros esta importante reflexión sobre la justicia que viene acompañada de sabiduría. Y el punto final fue el sueño. Y yo te agradezco por habernos enseñado que el sueño tiene una importancia y una relevancia muy grande con respecto a estos dos conceptos. Porque cuando los sueños y la sabiduría se combinan, no hay otra que encontrar la justicia. Porque un sueño, cuando va acompañado de sabiduría, nunca va a ser lemamesh, nunca va a ser alcanzado sin justicia. Así Concretado. Que, concretado, perfecto, con justicia. Así que yo te agradezco por esta enseñanza, por esta reflexión. Sin lugar a dudas, tu presentación tiene un 100 y te agradezco por todas tus aportaciones a lo largo del año. Y pasamos a nuestro Peraj Rabanut, a Brian. Bueno, Brian, ¿qué te puedo decir? El vínculo afectivo con el texto creo que es algo fundamental. Es algo súper importante. Y tú precisamente elegiste de una forma similar a la que hizo Diego y también Iris, seleccionar un texto con el que tienes un vínculo que tiene que ver con un recuerdo. El recuerdo de aquel día en el que posiblemente la ropa la sentía cada vez más ajustada de los nervios y todo el mundo me miraba y yo no quería estar en el centro, pero sí quería o no quería en absoluto. Un día que es tan importante en la vida de cualquier chica, de cualquier chico o de cualquier adulto, y que es muy importante que la persona que acompaña este día sepa comprender la profundidad y la complejidad del momento. Y yo creo que precisamente por el hecho de haber traído este texto, te haces merecedor, sin lugar a dudas, de acompañar a cualquier chica, a cualquier chico que lleguen a este punto y a este momento. Así te va a suceder en tu tarea como rabino. Así te va a suceder en tu tarea como rabino, en tu carrera.
y va a ser tu obligación y tu responsabilidad, perdón, tu obligación no, tu responsabilidad, el transmitir ese amor al texto a las próximas generaciones. Es una tarea importante, es una tarea fundamental, tan fundamental que es la que permite que hoy, después de tantos años, continuemos sentándonos fuera de las fronteras de la tierra de Israel, reconstruyendo juntos Jerusalén. Porque hablabas de Jerusalén y su reconstrucción, y si bien hay un aspecto físico y geográfico, la idea de Jerusalén para nuestros sabios era primordialmente abstracta. Y tan abstracta que escribieron y discutieron sobre cómo era la estructura del Beit HaMikdash. Y no se ponían de acuerdo. ¿Está Beit HaMikdash Mizraja, Maghaba, Tzafona, Dagoma? ¿Dónde está? Así que tu responsabilidad, tu tarea, igual que la de todas las personas que están aquí, va a ser continuar construyendo y reconstruyendo Jerusalén, recordando siempre que este camino tal vez no es fácil, pero para eso tenemos las palabras de nuestros sabios. Y yo quería mencionarte aquí al Rabbi Nachman de Breslav. El Rabbi Nachman de Breslav, que en su interpretación, Anoji Aster Astir Panai, en ese día yo ocultaré mi rostro, dice, Beafilu beastara shebetoch astara, bevadai gam sham nimtza Hashem yitvarach, gam meachorei advarim hakashim haovrim alecha, ani omed, dice. Y se puede interpretar de dos formas esta expresión. Incluso detrás de cualquiera de las cosas secretos o cosas inexplicables que suceden, aquellas que están incluso dentro de otro suceso inexplicable, yo también estoy allí, dice el creador del mundo, nos dice el Rabbi Nachman de Breslav. Primera interpretación, el creador del mundo, de la continuación del texto. También detrás de aquellas cosas difíciles que te suceden en la vida, de los retos, de las dificultades, yo también estoy. Y esta es la interpretación habitual. Y yo siempre propongo hacer una segunda interpretación, que tiene que ver, y lo siento Nico, voy a hacer un ejercicio de antropomorfización del creador del mundo, y tiene que ver con el hecho de decir, la persona se encuentra en un momento difícil, en ese momento de construcción y reconstrucción, y le dice al creador del mundo, sé que te está sucediendo algo difícil y por eso todo esto está sucediendo, que sepas que en este momento yo también estoy aquí, Ani Omed, y de esa forma la fe, la esperanza mantienen también a uno en los momentos difíciles, incluido en los momentos difíciles del trabajo rabínico o del trabajo comunitario. Es que Brian, muchísimas felicidades, gracias por traernos tus reflexiones y tu amor por el texto. Sin duda tu presentación tiene una nota, una calificación de 100 y te felicito por todo tu trabajo. Cori, te toca. Bueno, Cori, primero... ¿No le toca a Nico? Bueno, no, Nico, okay. Nico es el penúltimo. Ok. Bueno, Cori, primero, yo sé cuánto has invertido en este trabajo, cuánto esfuerzo, cuánta ilusión y cuántos recursos familiares has invertido en este trabajo. Y no solamente lo has hecho... compras, si no la llamo y le digo que venga para... Bueno, la tengo todavía en el placar. La tengo guardada en el baño, ¿no? Dile que parte de la nota es suya, sin duda. Pero creo que enseñas con esto algo muy importante. Uno, siempre tenemos que mirar hacia atrás y comunicarnos
con aquellos que nos dejaron algo. Y también la experiencia del estudio en común, en conjunto, enriquece el estudio. Y por lo tanto, si bien has tenido ayuda en tu trabajo, no es que eso haya simplificado tu trabajo, sino que lo que ha hecho es enriquecerlo y complicarlo, porque lo difícil es encontrarse con el otro y encontrarnos a nosotros mismos reflejados en el otro. Y yo creo que he leído tu trabajo y te puedo asegurar que lo has hecho, pero también en tu presentación. Y en tu presentación has hecho esto mismo. Por un lado, nos has expuesto a las perspectivas del pasado, pero también nos has aportado otra perspectiva interpretativa, llamando a los que están alrededor, cerca, y que también interpretan. Y es la interpretación a través del texto gráfico, llamémoslo así, de las obras de arte que nos has expuesto. Ese ejercicio interpretativo te hace precisamente saltar de unas tradiciones a otras, de unas tradiciones interpretativas a otras. Lifsoach, que es tan importante en esta vida. Saltar. Todos queremos ser saltados por la Magefá de Makat Bejogot. Bueno, Lifsoach es importante. Saltar entre las diferentes tradiciones interpretativas es fundamental, pero además es algo positivo. Y es algo positivo sobre todo cuando uno tiene que interpretar o que afrontar una situación difícil, un texto difícil. Y sin duda, ya lo sabes porque lo hablamos, Eliyahu Hanabí no es un tipo fácil, en absoluto. Y la gente de su tiempo, y así nos lo has hecho saber también, tampoco lo eran. Con la ayuda de las interpretaciones y de las perspectivas de los otros, has generado tu propia perspectiva y has expresado con tus palabras lo que el otro también ha visto y has enriquecido además lo que el otro ha dicho anteriormente. Así que gracias por mostrarnos que todos los textos están escritos en fuego sobre piedra, pero también por mostrarnos que el agua, con su dulce transcurrir a veces o con sus golpes del oleaje, moldea la piedra. No la rompe, la moldea. Y eso es lo que nos vincula a las generaciones anteriores. Que si bien no estaremos de acuerdo en absolutamente todo, nuestra tradición se va moldeando también y se va no reescribiendo, reinterpretando, de tal forma que evolucionamos conjuntamente, y disculpadme por utilizar esta palabra, no es algo que me termine de hacer sentir satisfecho. Avanzamos evolucionando y no rompiendo y comenzando. Así que, Cori, muchísimas gracias. Esta es una enseñanza sobre el papel de uno de los tres Avot, Yitzhak, del que siempre lo observamos y decimos cuál fue la aportación de Yitzhak, si fue el continuador del camino de su padre, y precisamente esa fue la gran aportación de Yitzhak. El no romper, el ser como el agua. El ser como el agua. Cori, gracias por ser el agua de nuestra clase y ayudarnos a fluir. Sin duda tu trabajo merece un 100, tu presentación, y te felicito también por tu estupenda presentación. Gracias. Y llegamos a Gaby. Gaby, lo rompedor del Lej Lejá, ¿cierto? Y lo importante del Lej Lejá. Lo que significa en la vida de cualquier judía y de cualquier judío. Lej Lejá. Fíjate hasta qué punto, y esto no es un anuncio publicitario de los programas de Masá,
Pero fíjate hasta qué punto que hay un programa de Masá que adoptó este nombre, Lej Leja, y no tuvieron ningún miedo en adoptarlo. Y creo que habla sobre la importancia de esta expresión para cada una y cada uno de nosotros. Nos decía, sabemos de dónde salimos, pero sin lugar a dudas, no sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo exactamente. No sabemos hacia dónde vamos. No sabemos hacia dónde, perdón, no sabemos a dónde vamos a llegar. ¿Ok? Sabemos de dónde salimos, no sabemos hacia dónde vamos a llegar. Y con esto nos enseñas que lo importante es el camino. Los británicos dirían, it's better to travel hopefully than to arrive. Es mejor viajar esperanzado que no llegar. Y eso es precisamente lo que le pasa tanto a Abraham, porque a Abraham no se le dice a ti te voy a dar la tierra, sino tus descendientes heredarán la tierra. Y esto le pasa a Abraham, y esto le pasa a Moshe, y esto le pasa incluso, fíjate, a Yoshua bin Nun, que a pesar de que cruza el Jardín, no llega a ver la conclusión de la tarea que él comienza. Y lo vimos también en los shofetim, ¿cierto? En los jueces. Y esta es la importante tarea de la educadora o del educador. Y este es el mensaje que nos has transmitido hoy. Nosotros no vamos a ver posiblemente el final de estas historias que tocamos en la clase, ¿no? De esas chicas, de esos chicos, de esos adultos con los que nos encontramos, con los que a veces hablamos, Gaby. Que a lo mejor nos dicen algo que nos hace ruido, que nos molesta, que nos incomoda, pero nuestra expresión, nuestra afirmación, lo que les hemos aportado posiblemente va a hacer que, si bien ellos tampoco saben hacia dónde van, les acompañe en este camino que están construyendo desde el momento en el que se lo hemos dicho. Y esa es la gran aportación de cualquier persona judía que esté interesada y que se preocupe por precisamente aportar, por querer hacer que esta tradición sea cada vez más rica y continúe viva. Así que por eso también hay que felicitarle porque tú lo haces todo el tiempo. Y nos invitaste a no centrarnos en el objetivo, sino en el camino. La fe, y es lo que yo quería aprender entre tus palabras, la fe no es un objetivo. La fe es un camino, y es un camino largo. Es un camino que no es tan fácil a veces. Y ese camino solamente lo podemos construir con el consuelo que nos confiere la esperanza. ¿Okay? El consuelo que nos da la esperanza. Por lo tanto, la esperanza alimenta siempre nuestra fe. Y hablabas sobre el monoteísmo, y ese monoteísmo de Abraham y su aportación al mundo. Fíjate, el monoteísmo, una de las cosas que aporta es que concluye con la idea animista del tiempo circular, el tiempo como un ciclo de repeticiones, el tiempo o la historia como una repetición que pasa una y otra vez. El monoteísmo de repente aporta la idea del tiempo lineal. Ya no estamos tratados al ciclo de la naturaleza, por lo tanto la historia no tiene por qué repetirse. Puedo aprender un poquito, pero no mucho, del futuro en el pasado. Conocer el pasado no me ayuda a conocer el futuro. Y en el judaísmo los profetas no vienen a hacernos conocer el futuro, sino a intentar cambiar ese futuro. Y el ejemplo es, sin lugar a dudas, nuestro amigo Jonah. Esa es la tarea del maestro hoy, de la maestra. Esa es la tarea de la educadora o el educador, desde cualquiera de los puestos que ocupe dentro de la comunidad judía.
Así que te agradezco por compartirnos todo esto, por invitarnos a vivir con esperanza la falta de seguridad o el no saber qué es lo que va a suceder. Felicidades por tu presentación. Sin lugar a dudas, tienes un 100 también en tu lugar. Así que muchas felicitaciones. Y Nico. Nico a Zinu con el canto, y luego el canto de Laura, sin duda, y el canto el otro día de Rita. Hiciste algo maravilloso. En esta incertidumbre en la que vivimos cada día, nos invitas a reflexionar sobre el papel del texto cantado, del canto, de la melodía, a la hora de, no voy a decir refugiarnos de nuestros miedos, pero a la hora de releer nuestros miedos. Lo vemos en el canto de David, lo vemos en el canto de Azinu. Sin lugar a dudas, cuando Moshe sabe que ya el final está próximo, no sabe qué es lo que va a ser de él. Es más, tampoco nosotros sabemos lo que fue de él. Y decide comenzar a cantar, acompañando a su pueblo y diciéndoles que sepáis que esto no va a ser fácil, que os vais a equivocar. Pero también diciéndoles, trayéndoles ese mensaje de tranquilidad. El creador del mundo es como un águila o es como un ave que protege a sus polluelos. Nos has ayudado a mirar hacia el futuro de otra forma en este sentido. Y además, has traído una idea que creo que es central. Y si hace un momento hablábamos sobre el monoteísmo, aquí tenemos que hablar del monoteísmo ético, que es auténticamente la gran aportación del judaísmo. El monoteísmo trae incertidumbre, aporta incertidumbre. No sabemos qué va a suceder en el pasado, en el futuro. Por lo tanto, podemos caer en el error de tratar de buscar la solución de todo esto en el creador, y por lo tanto le ofrecemos o le pegamos actitudes y comportamientos y características del ser humano. Y tú nos dices, no es así. Y es más, Abraham viene a fundar ese monoteísmo ético y se termina precisamente esa idea de decir Dios es así y se comporta de una forma caprichosa, etcétera, etcétera. Sino que se incluye un componente ético en su comportamiento. Lo vemos, por ejemplo, en Noaj. ¿Okay? Noaj, el Tanaj, la diferencia, si de nuevo mencionamos aquí la crítica bíblica, la diferencia entre el texto del Tanaj y otros textos es que por ejemplo, tanto en Maelish como en Gilgamesh, allí las deidades tienen un comportamiento caprichoso. Los seres humanos hacen ruido y por tanto les castigo. ¿Por qué les castigo? Porque me molesta su ruido. Y en el texto del Tanaj no es así, sino que es el comportamiento de la persona la que la conduce a ser castigada. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta ese componente del monoteísmo ético y dejemos las características del ser humano fuera de nuestra concepción del creador. Gracias por aportarnos esto. Gracias también por expresar tus ideas con las palabras adecuadas y adaptadas a cada una y cada uno de nosotros. La Torá, nos dice Rambam, la Torá habla en el lenguaje de los seres humanos. Por lo tanto, nos dice, esto no es un libro de historia, ni lo pretende. Y tú, Nico, has conseguido en tu presentación también hacer esto. Siendo una persona brillante, como lo eres, muy brillante, has también sabido traer estas ideas
bajarlas y expresarlas de una forma que todas y todos podamos llegar a comprenderlas. Y yo te agradezco por eso. No solamente tus ideas, sino también la forma de traerlas te hace merecedor de un 100 en tu presentación. Y te felicito por todo tu trabajo y por todas tus aportaciones. Y nos queda la Benjamina del grupo, Laura. Laura, Zaharia y Baalotja. No pudiste pedir más, o no pudiste elegir más. Fíjate, el Cohen cumple con la difícil tarea, técnica pero difícil, de encender la menorá. Ahora, esa tarea esconde un cierto secreto. Si lees en hebreo la descripción de cómo es el encendido, las cosas no están del todo claras. No están del todo claras. Pero, aún así, el Cohen lo consiguió hacer. Y eso es un poco lo que yo creo que tú hiciste hoy en esta clase, pero también en tu trabajo cotidiano dentro de la comunidad. Consigues encender esa menorá y mantenerla encendida. Fíjate, nos hablas sobre la fidelidad, pero nos hablas de una fidelidad basada en el apego a la tradición, no una fidelidad impuesta. Y esa es parte de tu tarea. Y sé que no es fácil, pero es el punto central de la tarea de cualquier educadora o de cualquier educador judío. Estoy convencido de que sin duda la llevas adelante de una manera sublime. Todas tus aportaciones en clase siempre son excelentes y cargadas de mucho apego, sin imposición, a la tradición. Solo deseo que nunca se apague esa llama que está en tu interior y esa llama que transmites no solamente aquí a tus compañeros de clase, sino seguro a todas las personas con las que te encuentras en tu trabajo. Y de nuevo, es impresionante ver una persona que está tan preocupada por el futuro común, por el futuro, por el designio de un pueblo, y que se une a esa cadena de personas que se preocuparon durante generaciones para que esto siga adelante, con esa fidelidad no alienante, sino esa fidelidad del texto escrito a fuego sobre la piedra siendo modelada lentamente por el agua. Te agradezco también que hayas compartido con nosotros tu estupenda voz. Ha sido muy emocionante. Como le decía el otro día a Rita, fue el cierre perfecto para una clase perfecta. Así que te agradezco por eso. Tu presentación, sin lugar a dudas, tiene una calificación de 100 y te felicito por toda tu participación y por todas tus participaciones en clase. Bueno, y con esto yo cierro mi micrófono y quienes estuvieron como oyentes hoy, es el momento de hacer una evaluación de cada uno de vuestros compañeros, una evaluación general. Así que me parece que Celso quiere comenzar. Ya. ¿Quieres solamente? Empieza yo. Ya empieza tu amigo, tú. Usted comienza, empieza. Celso, gracias. Gracias, Rab. Yo tomé algunas notitas acá para poder hablar de todos. No voy a hablar en la orden de la presentación, porque quiero comenzar con Nico y Brian, que demostraron un grandísimo poder de concisión, de síntesis de todos los textos, de un montón de informaciones en pocos minutos, de una forma muy clara que a mí me tocó muchísimo. Diego
demonstró un grandísimo conocimiento de su Haftarah. Una clase, fue una clase que duró pocos minutos, pero fue muy clara, con muchas informaciones. Y concuerdo contigo, Diego, cuando dice la cuestión de la posición de las mujeres. Quedo a su lado en eso. Ahora, Iris, cuando tú me preguntaste, cuando pediste las calidades del sabio, yo escribí humildad. Tu presentación fue humilde. Usted llegó acá como la primera, como aquella que va a abrir los trabajos, como se dice acá en Brasil. Y fue brillante, demostró su sabiduría. Muchas gracias. Ahora voy a hablar déjame ver, Gabi, que ayer estaba muchísimo nerviosa, ansiosa, que no va a funcionar mi computadora, no sé abrir a PowerPoint. Brillante, también brillante, clarísima, transmitió su mensaje de una forma muy tocante. Muchas gracias. Cori es como, no sé si vosotros tienen esa expresión en español, pero acá en Brasil nosotros decimos cuando Cori, que es una Hazanit, o sea, y que nos brindó con una presentación bellísima, me sentí como una viaje en un museo, como si ella fuese una guía de ese museo. Acá en Brasil decimos que una persona como Cori tiene la arte en las venas. No sé si existe esa expresión en español, pero su presentación fue una demostración de arte, una clase de arte. Muchas gracias, Cori. Y ahora, Lau. Lau demostró o que transmite con su figura, con su rostro, con sus palabras, con su voz, delicadeza. Creo que es la mejor palabra que te define. Muchas gracias, Lau. Y hasta que yo me quedé pensando acá, tenemos vários Hazanim en nuestra turma. Diego, Iris, Cori. Alguno vai ter que cantar. Gracias a tú, Laura, que nos brindaste con eso. Muchas gracias a todos. Encantado con todos. Muchas gracias. Gracias, Celso. Y Shlomit pidió la palabra, así que Shlomit, por favor. ¿Se escucha, Ra? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Bueno, felicitarlos a todos. Estuvieron brillantes en general. Iris, me llegaste al corazón, te lo digo nuevamente. No es fácil llegar al corazón de la gente y eso se logra siempre cuando hay coherencia en lo que vives y lo que dices, la acción. Entonces, te felicito, de verdad, muy linda tu exposición. Y eso, no todo es racionalidad, intelectualidad, sino que también la sabiduría del corazón, eso. Cori, me impresionaste, súper creativa, porque una genia, me encantó, a mí jamás se me hubiese ocurrido algo así, me encantó, y bueno, muy bonito, muy honesta todo tu proceso del trabajo, fue muy honesto, o sea, dijiste todo, que te ayudaron, como que fuiste como un libro abierto, y eso es bonito también, porque es ver el proceso completo. Gaby, genia, ella tiene una capacidad innata para comprender lo que está en los textos. Tiene una capacidad que no viene quizás de una formación académica, pero sí como también del corazón. Y eso, felicitaciones. Felicitaciones, bueno, Nico, ¿para qué decir? Siempre Nico destacándose. Por ejemplo, felicito a los compañeros también que hicieron conexiones con el Talmud, que eso tampoco
fácil, no es menor. Felicitaciones. Y eso en general todos. Todo es bueno terminar con un canto siempre, así que bonito eso que, por ejemplo, que lo que hizo Rita, Laura, eso, todo encontré muy lindo, muy lindo. Con la voz también se comunica y se puede llegar al corazón. Eso. Felicitaciones a todos. A ver, ¡ay, Bray, mi amigo Bray no está! Y bueno, Bray sin duda, un excelente rabino, va a ser, lo encontré muy sólido en todo lo que planteó. Bueno, él tiene también la experiencia, la expertise de ya dirigirse, hacer derashot y todo eso. Bueno, gracias, Rab. Gracias, Lomi. Gracias. Tenemos o Maru, o Rita, o Martín. ¿Quién es él o la siguiente? Maru. Bueno, yo no voy a hablar de particularidades así, quiero decir algo más general. Creo que hubo como un hilo con varios hilos conductores en todo lo que fueron presentando conceptualmente, ¿no? Una de esas cosas tiene que ver con la fe, con la conexión con Dios, que está vista ya sea a través del canto o a través de las acciones concretas, pero hay como una conexión que tiene que ver también con la sabiduría, ¿no? Y con la sabiduría del corazón, como decíamos, que para mí es la empatía, y noto mucho también en varias de las haftarot que se presentaron esta conexión. Y lo que más me une todo esto es el concepto de educación, que lo hemos visto, bueno, en algunas cosas bien a la vista y en otras cosas entre líneas. Por ejemplo, encender la menorá es un acto de educación también, de educación con el ejemplo, de una educación entre líneas, que me pareció muy, muy interesante de ver. Y bueno, en todo vimos la educación, pero lo veo como el hilo conductor de todo, y que bueno, no es casual, me parece, porque estamos todos, ya sea los que están estudiando para Morim o los que están estudiando para Rabanim, todos en definitiva vamos a educar, educamos allá ahora. Entonces, bueno, me parece que es un concepto muy importante en esta clase y en esta tarea que estamos haciendo todos. Así que bueno, nada, me gustó mucho todo lo que vimos, estuvieron divinos, me encantó que corrieran como locos para llegar al tiempo y que hayan logrado todos los objetivos con todos los miedos en el medio. La verdad es que lo disfruté un montón, estar de este lado lo disfruté un montón esta vez. Me gustó mucho observar. Así que bueno, gracias a todos por el tiempo que nos dedicaron. Gracias a ti, Maru. Y o Martín o Rita. Yo, si Rita me lo permite, puede ser. Ok, Rita dice que sí. Ok, muchas gracias. De la misma manera que voy muy asombrado por las exposiciones de mis compañeros, la claridad que puso Iris en su exposición, junto con la organización que se vio con Cori, en verdad es algo digno de imitar y aprender. Me causó mucho lo que dijo Celso, que en un momento se le veía a Gaby intranquila en los días anteriores, pero no sé qué pasó, pero yo la noté con una tranquilidad increíble y pudo tener la cabeza fría para poder organizarse y dar una excelente posición. Me encantó la síntesis de Nico, que fue espectacular. Brian muy claro y se nota que dominaba su tarea, dominaba lo que estaba haciendo. Diego, la sabiduría que él tiene, creo que le faltó una haftará más para
para seguirnos enriqueciendo a nosotros. Y Laura, en verdad, la hizo fácil. Es como si una persona lo difícil lo hace fácil. Así que felicidades a todos mis compañeros, estuvieron excelentes. Bueno, Martín, muchísimas gracias y ahora le toca a Rita, ahora sí. Bueno, yo también... Va a cantar. Sí, a lo último canto. No, en general, la verdad que me encantaron los trabajos. Yo pensaba... yo siempre pienso cuando uno hace un trabajo, ¿qué saco de este trabajo, no? Como un poco las preguntas que había hecho, ¿qué aprendió cada uno del trabajo que hizo? Y yo realmente de todo lo que ustedes hicieron me quedé con las ganas, me puse en lista, tengo que aprender a hacer PowerPoint, a compartir pantalla, a hacer todas las cosas tecnológicas que me cuestan, como Gaby, que estuvo toda la semana rompiendo la paciencia de cómo se comparte la pantalla, hasta anoche a las 12 de la noche estuvo compartiendo pantalla. Pero realmente la firmeza que se vio en los trabajos que hicieron, la creatividad, la sabiduría de cómo buscaron en todas partes, por Dios, ojalá yo también algún día aprenda a buscar tanto y a buscar como ustedes lo hicieron y a llevarlo a la práctica. Realmente fue maravilloso escucharlos, de un aprendizaje muy fuerte. Y voy a terminar con una canción que también escribió mi mamá y yo, y que justamente Iris la usó, que es Eize Ujaham Alomed Mikol Adam, Eize Ujaham Alomed Mikol Adam, Eizeu, 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 Jajam, Jajam, Eizeu, Eizeu, Alomed Mikol Adam, Eizeu, Jajam, Alomed Mikol Adam, Eizeu, Jajam, Alomed Mikol Adam, Eizeu, 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 Jajam, Jajam, Eizeu, Eizeu, Alomed Mikol Adam. Los felicito a todos. Bueno, Rita, muchísimas gracias. La verdad que siempre es emocionante esa aportación musical que le da al texto otro significado, que interpreta el texto de otra manera. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Agradecer a todas las personas que expusieron hoy. La semana que viene vamos a tener el último encuentro. נפשי כמאה לאור עליון, לאור אין סוף. נפשי כמאה לאור עליון, לאור אין סוף. והנני מלא התנפלות לפני מלך עולמים, הפותח את ידו ומשביע לכל חי רצון. אז ביע נא רצוני, אז ביעני באור יקרתך ומלא צימוני לאורך. אז ביע נא רצוני, אז ביעני באור יקרתך ומלא צימוני לאורך. האר פניך ונבשע, האר פניך ונבשע.
וניוושע האר פניך וניוושע אז ביאנה רצוני אז ביאנה